Todo lo que he iniciado lo he soñado. Yo soñé con ganarme una beca para estudiar la carrera que tanto quería. Era algo que yo guardaba en mi corazón. Era como pequeños destellos de momentos que yo guardaba en mí y decía, esto no lo puedo cambiar por nada. Esto es lo que yo tengo que hacer por el resto de mi vida. ¿Por qué tengo que hacer todo rápido? Soy una máquina. Soy un generador de ideas automático. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sección del canal llamado Leyendo con Julie. Vamos a estar leyendo y reaccionando a esta lectura, comentando lo más importante de la lectura. En este capítulo vamos a iniciar o vamos a abrir esta sección con el libro Los dones de la imperfección de Brené Brown. Bueno, vamos con la introducción. La introducción dice: vivir de todo corazón. Vivir de todo corazón significa comprometernos con nuestra vida, reconociendo nuestra valía personal. Significa cultivar el coraje, la compasión y la conexión para despertarnos por la mañana y pensar: no importa lo que deje hecho ni cuánto quede por hacer, soy suficiente tal como soy. Es irse a la cama por la noche pensando: sí, soy imperfecta y vulnerable y a veces tengo miedo, pero eso no cambia el hecho de que también soy valiente y de que merezco recibir amor y sentir que pertenezco. Entonces, vivir de todo corazón es un concepto un poco abstracto, pero como yo lo entiendo, es como vivir de manera consciente. Vivir de tal manera en la cual tu día no se resume en lo que hiciste o lo que no hiciste, sino más bien lo que tú fuiste. Tú como persona, algo que no va a variar de día a día es que vales y tienes un valor intrínseco. Pero además de esto, obviamente, si nuestra vida no tiene un propósito, no tiene como un alineamiento, no tiene un sentido, no vamos a sentir esa satisfacción al terminar nuestro día. Y es todo un reto. Yo creo que vivir con propósito y vivir con sentido no es sencillo, porque es un trabajo constante de descubrir cuál es mi propósito y mi sentido, hasta que en algún momento hallo realmente qué es eso que hace sentido para mí. En mi caso, este sentido lo he construido a lo largo del tiempo y me he dado cuenta que se puede genuinamente construir cuando nos permitimos soñar. Y se escucha muy extraño y muy abstracto, porque hemos aprendido que esto de soñar es para los niños, esto es de series juveniles, y sueña en grande y sigue tu corazón. Y la verdad, tengo mis particularidades o mis pensamientos con respecto a esto, pero lo que sí sé es que es necesario visionar, que sería una palabra más madura para soñar. Y todo lo que he iniciado lo he soñado. Yo soñé con ganarme una beca para estudiar la carrera que tanto quería desde pequeña, que fue psicología. Yo soñaba desde antes de iniciar mi carrera que yo iba a ser psicóloga clínica. De hecho, desde pequeña que iba a ser psicóloga clínica, pero comencé a visionarlo mucho más faltando meses para inscribirme. Yo trataba de pensar qué es aquello que yo quiero hacer, qué es aquello en lo que yo me voy a levantar y me voy a sentir motivada a hacer. Lo pensaba con diseño gráfico y no me motivaba mucho. Lo pensaba con leyes, si no estoy mal, tampoco me motivaba mucho. Y me imaginaba levantándome para ir a mi propio consultorio y atender mis pacientes, y sencillamente era como, ay, eso es. Y en la vida hay varios momentos de confirmación en los que todo te va haciendo clic y clic. Y tú dices, wow, como que estoy en el lugar que es y estoy haciendo lo que debo hacer. Me pasó mucho en mi lugar de prácticas. Yo tenía planeado ir al hospital de mi universidad, que me quedaba cerca de la casa, y realmente era lo que quería, pero las cosas no se dieron. No quedé en este lugar, no quedé en el siguiente lugar que apliqué, y quedé en un lugar que yo no había considerado fuertemente, pero yo dije, ok, se ve interesante, podría funcionar. Este lugar, que es donde hice mis prácticas,
Era un lugar, el único, luego de mucho tiempo lo puedo ver de esa manera, era el único en donde yo podría comenzar a ser psicoterapeuta. De lleno, de forma autónoma, iba a tener mucha consejería y todo lo que yo necesitara, pero en sí iba a depender mucho más de mí. En este lugar comencé a hablar con los residentes, a hablar con los pacientes y simplemente estaba fascinada, ¿no? Cada momento en el cual me daba cuenta que estaba impactando la vida de alguien y que ellos mismos me decían, en verdad, muchas gracias por todo, muchas gracias porque estoy entendiendo cosas que antes no entendía, o simplemente el ver cómo alguien llegaba con una cara tan derrotada a la sesión y con un lenguaje tan negativo y tan pesimista y se iban con una cara como iluminada, como quien dice, wow, estoy entendiendo, estoy conectando, ¿qué tengo que hacer? Sí, como esa mirada, esa motivación, era algo que yo guardaba en mi corazón, era como pequeños destellos de momentos que yo guardaba en mí y decía, esto no lo puedo cambiar por nada, esto es lo que yo tengo que hacer por el resto de mi vida. Y creo que eso se refiere a vivir de todo corazón. Es vivir de una manera consciente en la cual vas buscando qué es lo que a ti te llena, qué es lo que se alinea con tu propósito, qué es lo que es genuino para ti. No porque lo hace alguien más, no porque te lo dijo alguien más. Una vez yo me gané la beca que tanto quería por años, que era una beca de gobierno. Todos me decían que aprovechar y que estudiara medicina, porque claramente es lo más difícil de estudiar, porque me iba bien en biología, en química, de hecho me iba bien en todo, se escucha como presumido, pero me iban bien en todas las materias. Pero teniendo en cuenta que me iba bien en estas en específico, me decían, estudia medicina o estudia una ingeniería. Y yo como no, yo voy a estudiar psicología. Y los profesores no estaban muy contentos con esa respuesta. Pero yo sabía por qué lo hacía. Yo sabía que en ese momento tenía muchas falencias, muchas cosas que me iban a dificultar lograr ese objetivo. Pero sabía que en mí había potencial, sabía que yo podía trabajar en esas áreas débiles, en esas dificultades, para poder hacerlo. Por eso acá en el texto dice significa cultivar coraje. Cultivar el coraje, la compasión y la conexión para despertarnos por la mañana y pensar, no importa lo que deje hecho ni cuánto quede por hacer, soy suficiente tal cual soy. Esto muchas veces no se cumple tal cual. Me pasa que a veces me levanto por la mañana y hay un sentimiento muy extraño como de miedo, de un poco de pesadez de lo que se viene en el día o de algo que quizás no quiero hacer, no porque no me guste, sino quizás por infravalorar lo que yo puedo hacer o por tener una expectativa no tan buena. Y eso es normal y es humano, pero lo que a mí me ayuda es tomarme unos minutos de reflexión y de oración. Para mí la oración es muy importante y me ayuda como a calmar todos esos pensamientos, calmar todas esas ideas que son simplemente ideas, no son realidades a menos de que yo me las crea. Medito y pienso, ok, solo vas a fluir, la sesión va a ir bien. Si te hace falta planear un poco más, vas a planearlo antes. Vas a tener tal actividad, sé que te va a ir bien, no pasa nada si te equivocas. Tu valor como psicóloga no está en qué tan perfecto hagas las cosas, tu valor como persona tampoco está en eso, sino en la intención de que siempre quieres hacer las cosas lo mejor que puedes, siempre quieres impactar de alguna manera la vida de otros y trabajas por ello. No es algo que tú deseas y ya, sino que realmente dedicas tiempo, esfuerzo y meditación, mucha meditación realmente en qué debo cambiar, cómo lo debo cambiar. Sí, como todas estas pequeñas cosas que yo voy notando que son áreas de mejora. En un principio, por esto de querer ser muy buena en lo que hago, me frustraba muchísimo. Llegué a sentirme muy deprimida porque decía, yo no soy una buena psicóloga, yo no lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo suficientemente bien.
Mi jefe tiene muchas expectativas en mí porque se vienen grandes o muy retadores cambios en el lugar donde trabajo. Pero no sé, creo que fue una mezcla de muchas cosas, fue una mezcla de conocerme más, de darme cuenta que por muchas expectativas que hubieran sobre mí, mi deber no era cumplirlas. Mi deber era hacer mi trabajo y hacer lo mejor que pudiera para aportar en el trabajo, para mejorar la vida de esas personas que van a ser afectadas positiva o negativamente por lo que se haga o no se haga. Entonces era algo que yo llevaba mucho en mi oración, era: Señor, ayúdame a no, por la presión de hacer las cosas tan bien, no termine haciendo lo contrario, no termine rindiéndome, no termine abandonando, no termine haciendo las cosas estresada, ansiosa, que al final se va a notar y no va a ser el resultado que yo quiero. Y esto se relaciona mucho con lo que sigue en la introducción, dice el viaje. Vivir de todo corazón no es una decisión que tomemos en un momento concreto y que ya no nos exija hacer nada más, sino que implica seguir todo un proceso. De hecho, yo creo que es un viaje que dura toda la vida, lo cual es muy cierto, porque muchas veces me pasa personalmente que vivo consciente y tratando siempre de alimentar mi visión, porque cuando uno deja de visionarse, deja de soñar, deja de procurar ese crecimiento, de cierta forma muere. Algo muere dentro de uno y comienza a nacer el conformismo, que está aliado con el miedo y nos estanca. Nos mantiene cómodos, pero al mismo tiempo nos estanca y nos hace hundir más en la realidad de que no estamos haciendo nada y que eso nos define. Pero ciertamente no es así. En ese momento estamos dejando que nos afecte, y si permitimos que esa sea toda nuestra vida, en parte nos va a definir. Pero el hecho de que estemos teniendo dificultades no nos define, porque siempre hay un mañana, siempre hay un pequeño cambio que puedo hacer para que esto deje de ser lo mismo, para que esto comience a ser diferente. Entonces es cuando tú te das cuenta, ningún cambio se da de la noche a la mañana. Todo cambio requiere mucho esfuerzo, pero aún así vale la pena. Si no tomo la responsabilidad de estos cambios, la monotonía, los miedos y la facilidad de lo que ya es lo que se va a perpetuar. Entonces no voy a poder seguir adelante, entonces no voy a poder verme como yo quisiera verme. Mi yo ideal, lo que yo tanto quisiera lograr, va a ser muy diferente a mi yo real, y esto va a perjudicar terriblemente mi autoestima. Y esto es la base de todo. Si yo no tengo una buena autoestima, no voy a trabajar por mis sueños porque no tengo claro siquiera cuáles son, porque no me he apropiado de lo que yo soy y de lo que yo puedo lograr. Más abajo dice: antes de embarcarnos en cualquier viaje, este incluido, es importante que dediquemos unos momentos a hablar de lo que tenemos que llevar con nosotros. ¿Qué hace falta para vivir y amar desde el reconocimiento de nuestra valía personal? ¿Cómo asumimos la imperfección? ¿Cómo cultivamos lo que necesitamos y nos libramos de todo aquello que nos está limitando? La respuesta a todas esas preguntas es con coraje, compasión y conexión, que son las herramientas que necesitamos para ir abriéndonos camino en nuestro viaje. El coraje, la compasión y la conexión, que muchas veces asociamos con cosas externas, pero el coraje inicia en qué decisiones personales tomo para mejorar, para sentirme mejor, para no ceder a las expectativas y exigencias solamente externas, sino principalmente internas, viendo mis necesidades. Compasión. La compasión inicia con uno mismo. ¿Cómo vas a amar y tener compasión con otros si no aprendes a tener compasión contigo? Y de hecho la conexión contigo mismo te ayuda a experimentar compasión. El ojo crítico con el que muchas veces nos miramos es un reflejo del ojo crítico que otros tuvieron conmigo. Entonces no soy yo la que al final me estoy criticando duramente, sino lo que he aprendido que yo debo hacer conmigo. Lo que yo he aprendido que es lo normal y lo correcto en que yo me tengo que tratar. Pero esto no es cierto. No tengo que tratarme duramente, no tengo que ser como esa maestra estricta, como ese entrenador estricto
que si me trato duramente, entonces voy a seguir caminando, porque va a pasar totalmente lo contrario. Ese entrenador duro, ese maestro duro, nos va a calar toda la motivación, toda la energía y toda la pequeña esperanza que teníamos en nosotros mismos. Porque resulta que vamos a equivocarnos una y otra vez. Y esa pequeña crítica interna que se va volviendo más grande nos dice, eres un fracaso. ¿Cómo así que te equivocas una y otra vez? Mira tal cual persona que lo hace bien, mira este otro influencer, o mira esta vecina, esta amiga, mira este familiar, mira las personas que están en redes sociales, porque desafortunadamente ahorita tenemos mucho más referencias para compararnos. Referencias que parecieran estar muy bien, parecieran tener todo perfectamente, pero que no necesariamente es así. Y que la mayor parte de las veces no es así. Entonces necesitamos aprender a ser compasivos con nosotros mismos, porque así genuinamente podremos vernos a nosotros en los demás, y en nosotros mismos también podemos ver cosas que están viviendo otros. Entonces va a ser una emoción que va a brotar de nosotros hacia los demás. Luego nos dice el texto un poco más abajo, el coraje, la compasión y la conexión pueden parecer unos ideales elevados y sublimes, pero en realidad se trata solo de prácticas cotidianas que, cuando se ejercitan lo suficiente, se convierten en los dones más increíbles de nuestra vida. Estoy completamente de acuerdo con esta afirmación. El cambiar el diálogo interno es muy importante. Como les decía yo, esa voz crítica o esa voz pesimista que nos dice un día más, un día de trabajo más. ¿Quién sabe cómo nos va a ir? ¿Quién sabe qué va a pasar? En mi caso, pues estos pacientes son tremendos. Pareciera que no hay cambio. ¿Y tú qué vas a poder hacer al respecto? Son voces o son opiniones que parecen realistas, pero no, son muy fáciles, son muy conformistas. Es como, simplemente no hagas nada, no va a servir de nada, es lo más fácil. Lo difícil es partir de una fe ciega en que tú vas a poder hacer algo y hacerlo una realidad. Porque somos capaces de construir una realidad, no a base de pensamientos, pero partiendo de estos pensamientos a la acción. No voy a actuar en pro a construir algo si no tengo primero una fe de que voy a poder construirla o voy a poder construirlo. Entonces todo inicia en cómo pensamos y en cómo nos tratamos a nosotros mismos. Si no tenemos esperanza en nosotros, nos va a hacer ver realmente una esperanza en los demás. Aunque ciertamente hay personas que tratan muy bien a los demás y a sí mismo no. Pero ese tratar bien a los demás y a ti mismo no te va a costar toda tu energía, porque estás dando algo que no tienes. Estás forzándolo de cierta forma, porque crees que los demás merecen ser bien tratados y tú no. Entonces cada vez que te dices, está bien, puedes mejorarlo poco a poco, también te ayuda a vencer la procrastinación. Porque la procrastinación también viene muchas veces del perfeccionismo, de tengo que hacer todo bien y tengo que hacer todo rápido. Y no. ¿Por qué tengo que hacer todo rápido? Soy una máquina, soy un generador de ideas automático, nunca me canso, nunca me equivoco. No. Requiero tomarme las cosas con calma, porque si no, mi sistema nervioso se puede regular. Tengo que hacer todo esto y tengo que hacerlo bien y tengo que hacerlo ya. O sea, ¿cómo? Simplemente necesitamos poco a poco ir avanzando, y ese poco a poco nos va a ayudar a entender que lo estamos logrando. No tengo que lograrlo ya, no tengo que tener todo listo ya, no tengo que tener todo claro ya. El botón de dar más es un nivel secreto de las profundidades de nuestro ser que nos sirve para sacar fuerzas de flaqueza y seguir adelante cuando nos sentimos agotados y abrumados y tenemos demasiadas cosas que hacer y demasiado poco tiempo para cuidar de nosotros mismos. Ok, dependiendo de nuestras responsabilidades y de nuestro rol, el botón de dar más lo tendremos que usar menos o más seguido. Y el ejemplo que daba la autora es como madre.
y ama de casa, creo que es una necesidad como de sacar fuerzas, inclusive de donde no las hay. Pero creo que todos lo experimentamos así sea en una menor medida. Y yo creo que si bien es cierto, hay que buscar un equilibrio y hay que buscar descansar, hay que buscar tiempos de soledad, de conexión con nosotros mismos, de recargarnos. También es cierto que hay días en que esto no se cumple del todo, porque hay condiciones que lo hacen más difícil, ¿no? El tener que estudiar y trabajar al mismo tiempo, el tener que hacer una de estas dos cosas mientras es madre, o el simple hecho de ser madre, hace que el ideal de lo que es una vida equilibrada muchas veces no se dé en el día a día. Entonces pienso que si nuestro día a día es tan difícil y es tan cargado, por lo menos que el cansancio sea más físico que mental. ¿Y a qué me refiero con esto? Es inevitable que nos carguemos un poco mentalmente si nuestro entorno es caótico, no necesariamente disfuncional, pero también caótico en el sentido de hay que limpiar, hay que organizar, hay que barrer, y el niño aquí que llora, y esto aquí, esta otra, y esta tarea, y esta responsabilidad, y que viene el marido, y qué pasa esto. Es un caos de cierta forma, de muchas cosas pasando, muchas cosas que no puedo controlar y muchas cosas que no puedo simplemente organizar tal cual yo quisiera. Entonces es no añadir un estrés sobre el estrés inevitable, ¿no? El no tratar como deberías poder más, deberías hacerlo mejor, no eres suficientemente buena madre, no eres suficientemente buena esposa. Eso es una carga gigante y a veces mucho más grande que la propia carga de la responsabilidad que hay que hacer, porque es una carga y es un pensamiento que ataca nuestro ser, diciéndonos no eres suficiente. Te cansas como un burro, como una burra, das todo de ti y por mucho que des todo de ti no va a ser suficiente. Vas a afectar negativamente a tus hijos, vas a afectar negativamente a tu hogar o no vas a poder con todo. Son palabras muy fuertes, muy fuertes. Y es una energía o una carga adicional que ya le estás poniendo a la carga de tu día a día. Entonces, qué especial es poder, aunque te canses físicamente, llegar al final del día y seguir siendo un aliado de ti mismo y decir, aunque otro me haya criticado o aunque otro diga algo diferente, yo sé lo que me estaba esforzando, lo estoy haciendo bien. Voy a hacer esto mejor mañana, voy a hacer esto mejor tal día, tal vez me voy a poder organizar un poco mejor, o tal vez voy a hacer lo mismo pero más calmada o más calmado. Sí, pero desde la compasión. Uno puede mejorar desde la compasión. A veces creemos que es desde el perfeccionismo y darte el látigo y criticarte que te va a motivar a ser mejor o que te va a llevar a no volverte flojo, vago y hacer las cosas, pero no. Desde la autocompasión y desde el amor y desde una vida con sentido, que aquí lo llaman vivir con el corazón, pero yo lo llamaría una vida con sentido. Tú, por ese valor que le das no solo a tu vida, sino a la vida, comienzas a tener una motivación más genuina que viene desde adentro, desde lo profundo y te lleva a querer mejorar. No desde el odio a ti mismo, no desde el enojo, que el enojo muchas veces es una fuerza muy grande que te ayuda como a tomar acción, pero que no sea el enojo hacia ti, que sea el enojo hacia una situación, hacia una quizás hasta persona que está haciendo cosas que no debería, que está traspasando tus límites, pero no enojo hacia ti, no odio hacia ti, no comentarios destructivos hacia ti. La realidad muchas veces no cumple este ideal de siempre colocarme a mí primero, en el sentido de sacar tiempo para, pero sí es importante colocarme a mí primero en el sentido de no hundirme como persona, no tratarme horrible, porque no lo merezco y nadie lo merece. Bueno, eso último quizá debatible, no lo sé, ¿qué piensan? Hay demasiadas realidades y no podemos decir que todos pueden aplicar el sacar un tiempo para ver tu serie favorita,
para tomarte, qué sé yo, para ir y comerte algo, ir y dar un paseo, no siempre se va a poder. Pero al tener este proceso paso a paso y poco a poco, vamos hallando esos espacios. Pero va surgiendo como algo natural al proceso que estoy teniendo conmigo mismo, no como una exigencia más de que tengo que sacar tiempo para mí y tengo que ponerme de primero. No, no nace de ahí. Aquí la autora nos da una solución a un problema que ella encontró. A veces el dar más, uno lo lleva a la parte como más autoexigente, que te quiere como forzar a hacer las cosas aun cuando ya no puedes. Encontró que esto no era sano, pero que volvía y extrañaba esa motivación de hacer más y dar más de sí. Y llega a esta conclusión. Decidí probar la nueva forma de dar más. Ser deliberada, abrirme a la inspiración y responder activamente. Me dije a mí misma, si lo que necesitas es recuperar fuerzas y perderte en internet te resulta divertido y relajante, estupendo. Si por el contrario no te resulta divertido ni relajante, haz algo que de verdad te relaje. Entonces es un equilibrio realista, de que a veces la vida me exige más de lo que en el momento puedo, y descansar o hacer lo que me gustaría. Entonces muchas veces lo que queremos es olvidarnos de todo, tirar todo. Nuestra mente comienza a fantasear y se puede volver loca porque ya yo no aguanto esto, ya yo no puedo con esto. ¿Qué hago? ¿A dónde me voy? ¿De qué de puente me tiro? No, tampoco. Ok, no. Entonces hay que hallar un equilibrio. Parezca o no parezca realista, es una necesidad. Porque no queremos volvernos locos, ¿verdad? Entonces, ¿qué me resulta a mí mejor, no? Quizás en mi ajetreado día, si saco un tiempo para escuchar música, quizás unas 3, 4 canciones, vuelvo a mis responsabilidades del día mucho más recargado. Si quizás antes de ir al trabajo, quizás cuando ya estoy listo para partir 15 minutos antes de irme, leer unas 2 páginas o algo que me relaje, o quizás apenas al despertar y eso me ayuda a relajarme, o si en el descanso del trabajo escuchar música mientras como y hablar con mis amigas me recarga, entonces lo voy a hacer. Entonces intencionalmente encuentro momentos que me recargan. Si cuando llego al trabajo llego cansadísimo, pero aún así tengo que lavar la ropa, tengo que atender esto, ni se diga mis metas personales, están como última prioridad porque no da tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para recargarme un poco? ¿Será que una siesta de 20 minutos me va a dar esa energía que necesito? Si la respuesta es sí, adelante. Esos 20 minutos te van a ahorrar 1 hora que quizás podrías pasar scrolleando las redes sociales porque necesito desconectarme, pero al final del día las redes sociales muchas veces nos cargan más. Entonces, ¿qué realmente me ayuda a relajarme? ¿Qué realmente me ayuda a desconectar? Y finalmente, conectar con lo que necesito hacer. Entonces es importante eso, tiempo de desconexión con el mundo externo y las exigencias y responsabilidades. Y tiempo de conexión con nosotros mismos, así sea muy breve. Es el entendimiento de que lo necesito. Puede que no puedo sacar 1 hora completa para verme un capítulo de mi serie favorita, pero quizá pueda hacer algo en 15, 20 minutos en lo que genuinamente me desconecte de todo y me permita relajarme y luego venir y reconectar. Encuentra algo que te inspire y no sigas con lo que no hace más que debilitar tu espíritu. Y por último, pero no menos importante, levántate y hazlo. Cerré el portátil, recé una pequeña oración para recordarme que debía ser clemente conmigo misma y me puse a ver una película que me había comprado y descargado hacía más de un mes. Fue justo lo que necesitaba. No recurrí a mi forma antigua de dar más, que era tirar para adelante. Si lo hubiera hecho, me habría obligado a mí misma a ponerme a trabajar o a hacer algo productivo. En lugar de eso, me dediqué con devoción, intención y deliberación a una actividad que en aquel momento me ayudó a reponerme. Personalmente, tengo demasiadas metas
demasiadas cosas que lograr y a veces el estrés se quiere apoderar de mí y la autoexigencia y tantas cosas. Pero hay que hallar un equilibrio, es necesario. Cuando uno tiene metas tan grandes y que requieren tanto esfuerzo, te vas a encontrar llegando a veces cerca de tu límite. Pero hay que aprender a identificar qué es lo máximo que puedo hacer en un día, en una semana, en un mes. No voy a ir más allá de eso. ¿Y qué me importa si María, Juana o Petra pueden más que yo? O sea, ¿qué me importa? Yo no soy ellas. Muchas veces se logra más no haciendo más, pero siendo estratégicos. Entonces, si dedico una hora de estudio, busco cómo hacerla divertida, cómo hacerla productiva, sin que eso me cargue. No es lo más difícil ni lo más complicado lo que siempre me va a funcionar. Muchas veces es lo más sencillo. El trabajo más consciente que se hace día a día. Ser valientes a enfrentarnos a los resultados. De que podemos esforzarnos demasiado y aún así que no nos vaya tan bien a la primera. Y que tengamos nuevamente que replantear muchas cosas y que invertir tiempo, dinero, esfuerzo. Pero vale la pena. Sé que valdrá la pena. Cerrando la introducción con solamente estos fragmentos que leímos, mi invitación es a que sueñen en grande, pero trabajen lo que pueden día a día para conseguirlo. Muchas gracias por el video y espero poder verlos en el siguiente. Chao.